Hola, hola, mis chismosos favoritos, qué alegría tenerlos de nuevo en el canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el notición bomba que tengo hoy. Agárrense de sus asientos porque esto está que arde, y no hablo del sol de verano. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa parejaza que nos ha robado el corazón a más de uno. Pero esta vez no se trata de rumores ni de especulaciones, no señor. Hoy vamos a hablar de un regalo que dejó a Kerem sin palabras, literalmente sin palabras. Prepárense para enterarse de cada detalle, cada gesto y cada reacción que hizo temblar las redes sociales. Si son tan fans como yo de estos dos tortolitos, este vídeo es imperdible, así que no se muevan de ahí. Y ya saben, si no se quieren perder ni una sola exclusiva de sus celebs favoritas, no olviden darle al botón de suscribirse, así formamos parte de esta gran comunidad de chismosos de primera. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, porque aquí siempre tenemos salseo fresco para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, hace poquito fue el cumpleaños de nuestro adorado Kerem Bürsin, y claro, las redes sociales se inundaron de felicitaciones de sus fans, de amigos, de familiares. Pero hubo una felicitación en particular que destacó por encima de todas, una felicitación que no solo llegó al corazón de Kerem, sino que hizo que todos nos quedáramos con la boca abierta. Y sí, estoy hablando del regalo que le dio Hande Erçel. ¿Pero qué regalo? No se imaginen un simple pastel o una tarjeta de felicitación, no. Hande se sacó unas de la manga, una jugada maestra que nos dejó a todos boquiabiertos. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que recordar un poquito la historia de esta pareja. Hande y Kerem, como seguramente saben, se conocieron grabando la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air para algunos de ustedes. La química en pantalla era tan evidente que traspasó la ficción y se convirtió en realidad. Su romance fue un boom mediático, un cuento de hadas que todos queríamos ver. Y aunque ahora ya no están juntos, la amistad y el cariño que se tienen es innegable, y esto se ve reflejado en los pequeños detalles, como el regalo que Hande le hizo a Kerem por su cumpleaños. Pero, ¿qué fue ese regalo tan espectacular que dejó a Kerem sin palabras? Pues bien, mis chismosos, prepárense para la revelación. Hande, en lugar de optar por un regalo material, eligió algo mucho más significativo, algo que demostrara lo bien que conoce a Kerem y lo que realmente le importa. Le regaló una experiencia. No fue un viaje exótico ni una cena en un restaurante lujoso. Hande fue mucho más allá. Organizó un día entero dedicado a las pasiones de Kerem, a esas cosas que le hacen brillar los ojos. Y esto, mis amigos, es lo que hace que este regalo sea tan especial. La primera parada de este día de ensueño fue, nada más y nada menos, que un circuito de carreras. Como saben, Kerem es un apasionado de los autos deportivos y la adrenalina, así que Hande lo sorprendió con la oportunidad de conducir varios autos de alta gama en una pista profesional. Imagínense la cara de Kerem. Dicen que su sonrisa era tan grande que le llegaba hasta las orejas. Además, no solo tuvo la oportunidad de conducir, sino que también recibió consejos de pilotos expertos, algo que, según cuentan, le encantó. Pero la cosa no terminó ahí, no. Después de la adrenalina de las carreras, Hande tenía otra sorpresa preparada. La siguiente parada fue un estudio de arte. Resulta que Kerem, además de ser un actor talentoso, tiene un gran interés por la pintura y la escultura. Hande, conocedora de esta faceta artística, le organizó una sesión privada con un reconocido artista, quien le dio una masterclass y le mostró algunas técnicas nuevas. Se dice que Kerem se la pasó horas absorto en el mundo del arte, creando sus propias obras y disfrutando de cada pincelada. Y para cerrar con broche de oro este día mágico, Hande organizó una cena muy íntima en un lugar especial, con vistas panorámicas y un ambiente de ensueño. No fue una cena cualquiera, sino un encuentro entre amigos donde hubo risas, anécdotas y conversaciones profundas. Y por supuesto, no podía faltar un pastel de cumpleaños, aunque seguramente este fue solo un pequeño detalle en comparación con todo lo demás. Lo que más llamó la atención de todos es que Hande no hizo este regalo sola. Se dice que contó con la ayuda de amigos cercanos de Kerem, quienes también estaban emocionados por sorprenderlo. Esta colaboración demuestra la buena relación que hay entre ellos y que, a pesar de ya no ser pareja, siguen siendo un gran equipo. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales explotaron con esta noticia.
Los fans de la pareja, conocidos como Hanke, no tardaron en viralizar fotos y vídeos del evento, comentando cada detalle y expresando su admiración por la amistad que une a Ande y a Kerem. Muchos destacaron la sensibilidad de Ande al elegir un regalo tan personalizado y significativo, algo que va más allá de lo material y que se conecta directamente con las pasiones de Kerem. Los comentarios no se hicieron esperar, desde "qué mujer tan increíble", hasta "de esto es verdadera amistad". Incluso hubo quienes se atrevieron a soñar con una reconciliación, aunque lo que queda claro es que, al menos por ahora, Ande y Kerem tienen una amistad muy fuerte y bonita. Y es que aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, el cariño y el respeto que se tienen es evidente. Además, ambos han demostrado ser personas muy maduras y profesionales, que saben separar lo personal de lo laboral. De hecho, se rumora que podrían volver a trabajar juntos en un futuro no muy lejano, lo cual, si se confirma, sería una gran noticia para todos sus fans. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem ante este regalo tan impresionante? Pues, según las fuentes cercanas, Kerem quedó sin palabras, literalmente. Dicen que no se esperaba para nada tal sorpresa y que estaba completamente emocionado y agradecido. Su cara lo decía todo, una mezcla de asombro, felicidad y gratitud. Publicó algunas fotos en sus redes sociales agradeciendo a Ande por este regalo tan especial y escribió mensajes muy emotivos sobre la importancia de la amistad y del cariño verdadero. Y esto, mis chismosos, es lo que nos hace creer que Ande y Kerem tienen una conexión muy especial, una conexión que va más allá de lo romántico y que se basa en la amistad y el respeto. Además, este regalo demuestra que Ande conoce muy bien a Kerem y sabe qué es lo que realmente lo hace feliz, algo que solo se logra cuando hay una relación profunda y sincera. Esta historia nos recuerda que los regalos más valiosos no son los que cuestan más dinero, sino aquellos que vienen del corazón, aquellos que demuestran que conocemos a la persona que tenemos al lado y que nos preocupamos por sus gustos y pasiones. Pero aquí no acaba todo. Los más observadores se dieron cuenta de un pequeño detalle que hizo que la historia fuera aún más emocionante. En algunas de las fotos que se filtraron, se vio a Ande usando un collar muy especial, un collar que, según los rumores, fue un regalo de Kerem en el pasado. Este gesto aparentemente insignificante no pasó desapercibido para los fans, quienes lo interpretaron como una muestra de que, a pesar de todo, el cariño entre ellos sigue intacto. Y claro, este detalle dio pie a nuevas especulaciones y a teorías sobre una posible reconciliación, aunque, como ya hemos dicho, lo más probable es que se trate de una hermosa amistad. Lo que es innegable es que Ande y Kerem tienen una historia muy especial, una historia que ha conquistado los corazones de miles de personas alrededor del mundo. Y esta historia, al igual que este regalo, nos demuestra que el amor y la amistad pueden coexistir y que, a veces, la mejor manera de demostrar cariño es a través de pequeños gestos y experiencias compartidas. Además de todo lo que ya les conté, algo que también me llamó mucho la atención es que Ande se encargó de que cada detalle del regalo fuera perfecto, desde la elección de los autos en el circuito hasta la selección de los colores en el estudio de arte. Se notaba que había puesto mucho amor y dedicación en la organización de este día tan especial, y esto, sin duda, es lo que hizo que Kerem se sintiera tan conmovido. Y es que cuando nos preocupamos por los gustos de la otra persona y nos esforzamos por hacerla feliz, el resultado siempre es mucho más gratificante. Y este es un ejemplo perfecto de cómo un regalo no tiene que ser costoso para ser valioso, sino que tiene que estar cargado de significado y de cariño. La historia de Ande y Kerem es una de esas historias que nos hacen creer en el poder de la amistad y del amor, en el poder de los pequeños detalles y de los gestos sinceros. Y aunque no sabemos qué les depara el futuro, lo que está claro es que siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Ahora bien, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió el regalo de Ande? ¿Creen que este gesto es una señal de que podría haber una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Y no se preocupen, que yo los leeré todos, y me encanta saber sus opiniones. Y hablando de opiniones, aprovecho para recordarles que este canal es un espacio abierto al debate y a la conversación, así que no duden en compartir sus ideas y pensamientos, nos encanta escucharlos. Además, si les gustaría que habláramos de alguna otra pareja de famosos o de algún tema en particular, déjenmelo saber en los comentarios, estamos abiertos a sugerencias. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, así me hacen muy feliz. Y si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse y formen parte de esta gran comunidad de chismosos de primera. Y bueno, mis chismosos, llegamos al final de este
vídeo, pero no se pongan tristes. Recuerden que siempre hay más chisme en el canal, así que no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Hoy hemos visto cómo Andercel sorprendió a Kerem Bürsin con un regalo que lo dejó sin palabras, un regalo que demostró lo bien que se conocen y el gran cariño que se tienen. Hemos visto que los regalos más valiosos no son los materiales, sino aquellos que vienen del corazón y que se conectan con las pasiones de la otra persona. También hemos analizado las reacciones de los fans y los comentarios que inundaron las redes sociales, que confirmaron que esta pareja tiene un lugar muy especial en el corazón de muchas personas. Y por último hemos reflexionado sobre el poder de la amistad y del amor, y cómo ambos pueden coexistir y ser igual de valiosos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta comunidad tan increíble y por compartir sus opiniones y pensamientos. Me encanta leer sus comentarios y saber que les gusta el contenido que hacemos en el canal. Y recuerden que si les gustaría que habláramos de algún tema en particular, solo tienen que dejármelo saber, estamos abiertos a sugerencias. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí y que se hayan entretenido con esta historia tan emocionante. No olviden que la vida está llena de sorpresas y a veces, los pequeños gestos y las experiencias compartidas son las que más valor tienen. Así que abracen a sus amigos, a sus seres queridos, y demuéstrenles cuánto los quieren. Y ya saben, la vida es un chisme, así que no se pierdan el próximo vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su apoyo incondicional y por ser tan geniales. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes recordarles que no olviden darle un like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo chisme. Los quiero un montón. Hasta la próxima.